Llegó el momento de hablar de salud en directo América y está conmigo en la tierra, no en el espacio. Ya, Mar Romero Salamar, bienvenida, feliz miércoles para ti. Vamos a hablar de Brasil, ¿no? Que hemos venido hablando durante todo nuestro programa. La gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del presidente Jair Bolsonaro, que está en entredicho, incluso el Senado ya pues dio luz verde para que empiecen un proceso para juzgar a este presidente. ¿Qué motivos médicos, no, Mar, hay detrás de todas estas acusaciones? Pues los primeros es la reticencia que tuvo Jair Bolsonaro a implementar las únicas medidas que en ese momento sabíamos que funcionaban contra la pandemia, que eran cuarentenas, distanciamiento social y mascarillas. Y luego también, ya después de año y medio o más que llevamos de crisis sanitaria, una cierta reticencia a confiar en evidencias médicas alrededor de las vacunas y de otros medicamentos. Pero para hablar de todo esto mucho mejor estamos con el doctor Óscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros como cada miércoles. Cuéntenos, Bolsonaro optó por dejar circular el virus como con la esperanza o con el objetivo de que así se lograra una inmunidad colectiva. ¿Por qué una estrategia así no funciona contra el COVID-19? Sí, Mar, antes de responderte la pregunta, pongamos en contexto que Brasil tiene más de 600.000 muertes y es uno de los países más afectados por la pandemia. Y la Comisión del Senado lo que está acusando a Bolsonaro es de 9 delitos, entre los que incluye charlatanismo, crímenes contra la humanidad, ineptitud, etcétera. Y los ha presentado ante la Procuraduría y ante la Corte Internacional de la Haya. Desde el principio de la pandemia vimos varios estados, no solamente Brasil, sino también el Reino Unido, Suecia, los Países Bajos, que pensaron que una buena estrategia sería dejar circular el virus para producir la inmunidad colectiva y que esto protegería a los demás. Muy pronto, cuando vieron las consecuencias de este tipo de estrategias, países como el Reino Unido las abandonó. Sin embargo, Bolsonaro continuó con ellas y vimos lo que ocurrió en Manaus, que fue la primera ciudad en el mundo que se cree que alcanzó la inmunidad colectiva y que pagó un precio enorme con muchísimos muertos, muchísimos hospitalizados, colapso del sistema de salud y que 8 meses después, a principios de este año, volvió a vivir una situación similar cuando pensaban que tenía la inmunidad colectiva. Entonces yo creo que la inmunidad colectiva se está demostrando que dejarla ocurrir por infección y no por vacunación no es una estrategia buena y de eso nos dimos cuenta ya desde el principio del 2020. Doctor, los saludo. Muy buen día para usted. Ya buena tarde allá en Suiza. Cuando hablamos del presidente Bolsonaro y también de la pandemia, se nos viene una palabra a la cabeza. Es la hidroxicloroquina, porque el presidente recomendó su uso en varias ocasiones. ¿Qué significa esta recomendación de este medicamento y además qué es este medicamento? Sí, es un medicamento que conocemos desde hace muchos años que se utiliza para prevenir y tratar la malaria, el lupus, la artritis reumatoidea y que algunos pacientes la necesitan, realmente la requieren porque funciona para estas enfermedades. Para el COVID-19 vimos líderes mundiales, no solamente como Bolsonaro, sino también el presidente Trump, que decían que quizás este medicamento sería una buena solución, pero realmente no teníamos ningún tipo de evidencia y aún no tenemos evidencia de que sea efectiva. Es barata, se puede distribuir porque existía. Sin embargo, lo que vimos es que la cantidad de hidroxicloroquina que teníamos en el mercado colapsó y no solamente no funciona contra el COVID-19, sino las personas que realmente la necesitaban ya no la podían conseguir. No solo la recomendó, sino que de hecho recordemos que difundieron videos usando el presidente Bolsonaro cuando él mismo se contagió de COVID-19 usando la hidroxicloroquina. Pero no es el único medicamento así medio sospechoso que ha recomendado, también la ivermectina, que efectivamente se ha demostrado que tampoco ayuda contra el COVID. Yo quería preguntarle si estos dos medicamentos empeoran la situación cuando uno está contagiado de COVID y se los toma o simplemente no tienen efecto sobre la enfermedad. Si no solamente no tienen efecto, sino que sí pueden empeorar la situación. En primer lugar, porque da una falsa confianza, las personas pueden pensar que están recibiendo algo que va a servir y pueden no ir al hospital o buscar la atención médica porque creen que están recibiendo un tratamiento adecuado. En segundo lugar, estos medicamentos pueden ser tóxicos. La hidroxicloroquina puede producir efectos adversos como la diarrea, vómito, pero también problemas muy serios como problemas cardíacos que pueden generar la muerte. Así que dar falsas recomendaciones acerca de medicamentos que no tienen pruebas, que realmente no sirven, no solamente pone a riesgo a la población, sino también es una muy mala inversión en términos de los recursos de salud que son tan limitados en países como Brasil o en países en todo el mundo.
Ahora, doctor, también Jair Bolsonaro afirma que las vacunas son experimentales. Le pregunto, ¿la rapidez con que se desarrollaron estas vacunas es realmente un motivo de desconfianza? No, realmente lo que hemos visto es que la rapidez y el éxito que tuvimos, o que tuvo la comunidad científica en general en encontrar estas vacunas, fue el resultado de años y años de investigación. Algunos dicen estas vacunas de RNA, por ejemplo, son nuevas. Sin embargo, llevamos más de 30 años en que la comunidad científica las estaban investigando. Simplemente requerían una mayor inversión, una mayor dedicación. Y durante este periodo de tan intensa inversión, no solamente en recursos, sino también en esfuerzos científicos, se pudo desarrollar esa tecnología y se pudo llevar al mercado en un tiempo récord. Entonces, para los que piensan que esto es simplemente algo nuevo que se inventó en el último año, pues realmente no es así porque está basado en décadas y décadas de investigación. Y hablando de vacunas, precisamente queríamos hablar de una de las últimas noticias pandémicas también que tenemos que estar pendientes, que sucedió ayer, y es que el panel de expertos de la FDA recomendó que se aprobara el uso de la vacuna de Pfizer en niños y niñas de 5 a 11 años. Hemos hablado varias veces de este tema aquí, pero nunca está de más ir acumulando también todos estos datos que tenemos. Y sobre esos mismos datos que se sabe que existen, quería preguntarles si definitivamente es recomendable, sí o no, vacunar a esta franja de edad con la vacuna de Pfizer. Sí, tenemos que confiar en las entidades reguladoras porque ellos toman toda la evidencia que existe acerca de los beneficios y los riesgos. Y al final la decisión se tiene que tomar poniendo todo esto en balanza en cuáles son los riesgos para el individuo y cuáles pueden ser los beneficios. Si la FDA está recomendando estas vacunas para los niños en ese rango de edad, en mi opinión, yo seguiría esa recomendación porque confío en que los procesos y los detalles que sigue la FDA como una entidad seria de regulación y de evaluación de medicamentos están siendo desarrollados de una manera adecuada. Entonces yo creo que siguiendo las recomendaciones de la FDA, yo que tengo un hijo de 7 años, procedería a vacunarlo y recomendaría lo mismo para los padres que lo están dudando si vacunar o no a los niños. Una vez estén las recomendaciones, es bueno seguirlas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Salud de Directo América. También, Mar, muchísimas gracias por toda la información y esta introducción al doctor. Nos vemos en la próxima semana con más salud y con usted, doctor.